Bueno, estamos de nuevo. Vamos a ver quiénes están. Estamos retomando la transmisión. Bueno, les decía, bueno, alguien volvió. Eh, Voy a retomar lo que hablábamos. A ver, estamos acá nuevamente. Ya somos tres. ¿eh? Hola de nuevo. Eh, bueno, tratando de frustrarnos lo menos posible. ¿m? Les decía, o si nos frustramos, de enojarnos lo menos posible. Porque vamos a tratar de estar de nuevo. Bueno, ya somos acá un grupete presente de nuevo, Silvia. Entonces les decía, en relación a la película Amores Perros, que estaba centrado en un vínculo, en todo, el vínculo más temprano y el vínculo más fuerte que existe en relación a la envidia. ¿m? La envidia no es ni más ni menos que querer o desear aquello que no es mío, y que sobre todo lo veo o lo vivo desde la proximidad, ¿no? Y lo primero que aparece en la proximidad son los hermanos, las hermanas. Entonces muchas veces este sentimiento se pone o se desplaza en un objeto, en una propiedad, en un bien, pero más de una vez es una envidia por el amor recibido. Y la ausencia del amor recibido, o por lo menos la percepción de una diferencia. No sé si ustedes recuerdan eh, esta mañana, creo que era Irene, o alguien que mencionaba que la madre del personaje de Emilio y de Octavio, o sea, veía las rivalidades, veía las diferencias, pero no intervenía, ¿no? Es decir, en algún punto casi que mantenía esa diferencia entre los hermanos, la rivalidad sostenida y además la conciencia de que un hermano le estaba sacando la esposa a otro, ¿no? Eh, la envidia es un sentimiento muy infantil, ¿no? Que en realidad pueden estar en los primeros años y puede estar generado en relación al primer objeto de amor que es la madre, y uno crece, se hace mayor, pero la intensidad de ese sentimiento puede mantenerse con la misma fuerza que se da en la niñez. Por ejemplo, una cosa muy común en la relación con los hermanos es la sensación de desplazamiento del amor exclusivo de la madre o del padre cuando aparece un hermanito o una hermanita, ¿no? Lo que les decía esta mañana, ¿qué quieren hacérselo? Comerlo, morderlo, pellizcarlo, si hay una agresión directa contra el objeto, ¿eh? Y otras veces, eso quizás, y eso es muy importante, se transforma en una suerte de cobijo, otras veces de un celo policíaco. Cuando hablamos de celar, no solamente es eh, la expresión del celo, sino el cuidado exagerado. Oh, la Nidia, ¿cómo va? Alcira, María Teresa, buenas tardes de nuevo. Entonces les decía que esto puede transformarse, también puede trocarse, cambiar el fin, no el objeto, y entonces vincularse a una sensación de qué tipo, de las más bonitas que los hermanos, ¿no? Es decir, que es sentirse, porque tener hermanos y vincular esto siempre nos da vivencias de que, de cuando el vínculo es positivo, de solidaridad, ¿no? Y de saber que voy a contar con alguien el resto de la vida. Eso es un procesamiento ulterior y que, como les decía, tiene que ver con procesos de identificación con los padres y de estos entre sí, ¿no? Entonces, en algún punto, los hermanos pueden servir como modelos de identificación, o se pueden servir como espejos, cuando las figuras de los padres son pobres, deficitarias, crueles, abandónicas, ¿no?
Y muchas veces las crisis familiares lo que potencian es el sostén que se puede dar entre los hermanos, ¿no? Pero sí es bueno porque la huella que deja la relación fraternal está vinculada a las relaciones que tenemos con otros vínculos y puede consolidar esto que les decía, que es el amor familiar, la solidaridad, ¿m? La garantía de protección, el cuidado mutuo, ¿eh? El acompañamiento frente a la soledad, la cooperación. Entonces, en ningún caso, como yo les decía esta mañana, yo es que crea que solo existe lugar para la crueldad, no, en ningún caso yo diría eso. Todo lo contrario, pero sí les decía que hay que llevar un trabajo muy difícil que es superar estas percepciones y de recibir menos y renunciar a un sentimiento tan terrible como es la envidia. ¿M? ¿Por qué les digo esto? No solo por lo que está en la base, digamos, en la base vieron que hay como dos extremos en la película, ¿no? Está la primera historia de Susana con su amante, hermano del esposo, y el final está la que nosotros descubrimos que un hermano contrató a un asesino para que mate a su medio hermano o hermano, ¿no? En esas dos puntas del extremo, eh, se puede decir que no es la rivalidad lo que está en juego, sino es la necesidad de eliminar al otro. ¿M? Cuando digo la necesidad de eliminar al otro, es que el otro se percibe no solo como un límite a uno mismo, sino que ha ganado este sentimiento donde la única forma de equipararlo es destruyendo a ese. ¿Cómo anda María Teresa? ¿Mm? Cuando digo esa expresión, en ningún caso estoy diciendo que sea bonita, pero las tragedias, ¿m? Como en este caso, de Amores Perros, que en realidad no termina trágicamente, ¿m? Eso ya vamos a hablar sobre la redención y la crueldad, pero sí es una historia descarnadamente terrible. Hay que decir que nosotros no sabemos nada de los padres, ¿de acuerdo? Pero hay padres que refuerzan la rivalidad, hay padres que hacen continuar sendas distintas a la de la equidad, la justicia, porque acentúan las diferencias y muchas veces cuando hay desavenencias entre el padre y la madre se dividen esto en función de los componentes más o menos agresivos proyectados en uno sobre el otro, ¿no? Entonces una defensa, uno de un miembro de la pareja parental y el otro del otro. ¿M? Una de las cuestiones más importantes que en realidad triunfaría, y no es el caso de la película, es aprender a resolver las diferencias, porque las diferencias son intrínsecas a la relación fraterna. Si no hubiera diferencias, no estaríamos frente a una relación interpersonal. Entonces, si el límite entre las personas se resuelve encontrando el punto de la máxima ganancia para ambos o de la mínima pérdida para ambos, entonces tiende a construirse un sentido de equidad y de justicia, ¿de acuerdo? En donde no todas las veces a alguien le toca perder y todas las veces al otro le toca ganar, ¿no? Que muchas veces no es exactamente que le toque, sino que así es la vivencia, ¿eh? Así es la vivencia, ¿no? Entonces, como no toda rivalidad es negativa, porque hay veces que nos desafía, ¿eh? Cuando vamos siendo más grandes, esa rivalidad o esa riña infantil tiende a disminuir. Pero les decía, todas las tragedias, ¿eh? Si los padres no privilegian el concepto de igualdad, ¿eh? Los hermanos sean unidos, es ley primera, tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. Entonces, este texto tiene que ver más con algo que advierte, con algo que advierte que es una amenaza permanente y que es la posibilidad de la desunión, la posibilidad de la ruptura de esos vínculos, ¿no? Y les decía que casi todas las tragedias, sin contarnos, miren qué eficaces que son, ¿no? Sin contarnos cómo se comportaron los padres, suponemos que hay una división y hay una diferencia y hay una envidia y una rivalidad que se transforma en reconciliable. Por ejemplo,
los hermanos Hamlet, ¿eh? El rey muerto y Claudio, quien lo sustituye en el trono después de haberlo envenenado. O sea, ahí nosotros no sabemos nada de la rivalidad entre los hermanos, pero encima, miren qué clásico, clásico de los clásicos, Claudio, después de matarlo y quedarse con el trono, se queda con su esposa, que es lo que le pone loco a Hamlet, al pequeño Hamlet, al protagonista, se queda con Gertrudis. O sea que es una estructura muy. Hola Dorita. Hola, volviste. Les decía, una estructura muy clásica, de la cual se nutre la tragedia, y una tragedia se nutre porque en general ya no se habla de complejos fraternos, pero sí es cierto que las relaciones fraternas cumplen ciertas funciones, ¿no? Es decir, hay una de estas funciones, ¿no? Esto que se llamaba antes el complejo fraterno, que es la función sustitutiva, ¿no? Que es eh, esto, que un hermano u otro reemplaza, compensa funciones parentales que están fallidas o que son débiles, ¿no? En ese sentido, por un lado, la sustitución puede generar esto que les decía, que el hermano o la hermana sirva para procesar sensaciones de angustia, de soledad, eh, de desatención, ¿no? Vínculos de desamparo, en donde uno mira a su costado o mira hacia el otro y tiene un hermano o un hermano que le está protegiendo. Esta es una función típica, ¿m? En donde efectivamente el otro pasa a ser un objeto de amor sustitutivo. Hay algunos hermanos que dicen, a mí me crió mi hermana, ¿eh? O murió mi padre y entonces mi hermano ocupó el lugar de mi padre y me quiso o me protegió. Entonces, en esa función, la función sustitutiva, digamos, es lo que también en algunos textos se conoce como la parentalización de los hermanos. Es decir, que alguno de los dos, o por pérdida de los padres, también en el caso que dice Ana María Reyes, en donde alguno ocupa ese lugar de la manera que puede. Lo cual, la rivalidad queda sujetada a una división o estratificación de los poderes, ¿eh? El cuidar y el ser cuidado, el decidir y el que el otro decida por uno, es decir, donde en dirección a sostener la unión esta fraterna, esto que los hermanos sean unidos en la ley primera, se produce un cierre en el cual el sistema se mantiene unido a pesar o precisamente por acentuar esas asimetrías. El problema o la rivalidad existe cuando alguien quiere correr esa asimetría, ¿no? Es decir, vos no sos mi papá, vos no sos mi mamá, vos no tenés por qué decirme esto. Entonces, efectivamente, lo que amenaza y aparece o emerge como una riña es establecer la invalidez o falta de legitimidad de esta función sustitutiva, ¿no? Que dentro de todo habla de que hay expresiones de cuidado, ¿eh? Habla de que hay expresiones de protección, lo cual también da lugar al ejercicio sustitutivo de una forma sádica o de una forma abusiva, ¿no? Que esa sería como la transformación de esta función sustitutiva en la sujeción y que muchas veces puede ser por identificación con el padre agresivo, con una cuestión muy eh, enfática de la violencia como forma de sostener la autoridad. Entonces, efectivamente, acá es la ley del más fuerte, ¿no? Esto que uno le dice, no le podés pegar a tu hermanita o a tu hermanito, y en realidad algunas veces sí tendría que dar una- un mamporro cuando el más chico se abusa, de la función del menor, ¿no? Es decir, por lo cual, esto lo que les digo es que es cómo resolver esas diferencias. ¿Mm? Hay una función también en esto que les decía de los fraternos, que es la función defensiva, ¿no? Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que muchas veces las discusiones o los malentendidos o de alguna forma las agresiones entre los hermanos
ocupan el lugar, ¿no? De la confrontación generacional, ¿no? Entonces, hay como una especie de fenómeno de desplazamiento, ¿no? Entonces, eso con mucha frecuencia pasa muchas veces. Los padres generan alianzas, ¿no? En donde es un padre con un hijo, una madre con un hijo, etcétera. Entonces, rompen las alianzas fraternas para producir como si fueran alianzas parentales entre un hijo y una madre, ¿no? Entonces, ese hijo tiene que actuar como padre y la madre lo legitima en ese lugar, ¿no? Eh, Esto no es casual, pero para que se den una idea, se ve mucho en las historias de los reinados, ¿no? La reina Isabel versus su hermana, que no me acuerdo cómo se llamaba, Ana, ¿eh? O las medias hermanas de la primera reina Isabel, ¿m? En donde la rivalidad está puesta efectivamente por la herencia, ¿no? Es decir, por quedarse con el trono. Esto, por supuesto que eh, va siempre en contra de la posibilidad de construir lazos que sean solidarios, ¿m? Y habilita en muchísimos casos el abuso del poder para eh, quedarse con lo que la apropiación supone. Por eso es que se les cortaba la cabeza, o sea, para que no hubiera más pleito, lo que decía hoy, no me acuerdo quién era, muerto el perro, muerta la rabia, ¿no? Entonces, decía, si efectivamente no tengo hermanos, no tengo más con quién rivalizar, ¿eh? Y en algún punto se conquista de manera diabólica y de manera eh, amoral esa fantasía infantil de que mejor que no esté el que me desplazó o mejor que no esté el que tiene más afecto. Yo puedo sentir que el que me desplazó es el menor o puedo sentir como el menor que el preferido es el mayor, ¿no? Entonces, en la película En Amores Perros, eso se ve claramente, no se sabe quién es, pero la pistola, quién es el mayor y quién es el menor, queda al medio, y entonces ambos al final tratan y alcanzar la pistola para matar al hermano, ¿no? En ese sentido, en este cumplimiento horrible de no poder lidiar con la diferencia, que si no puedo llevarme bien con él, prefiero eliminarlo. Hola, Andrea. Le damos un beso especial a Andrea Salinero, una grosa Andrea. ¿Mm? Ella tiene dos hijos, por lo cual sabe de las relaciones eh, eh, fraternas, ¿no? En donde existe la cooperación, el cuidado, o bien también existe esta posibilidad que les decía, que es, se le llama también una posibilidad elaborativa. ¿De qué? De la vida psíquica, ¿no? Eh, los hermanos, en esta cuestión de rivalidad y protección, cuanto más grandes se hacen, tienden a elaborar también ciertas renuncias que se les impone en relación a su narcisismo, ¿cierto? Casi que les diría rivalidades que son edípicas. Entonces, en ese lugar, Freud le daba mucha importancia al lugar en que había nacido, pero hay muchos psicólogos, ¿no? El lugar en que había nacido cada uno, pero los hermanos pueden tener la función de este complejo de elaborar eh, ciertos traumas, ¿no? Y superar momentos conflictivos de carácter edípico. Muchas veces se ve en los que le dice un hermano al otro, bueno, así el papá, así la mamá, no sé qué, como diciendo, entende que eso no tiene que ver con vos, sino que tiene que ver con la locura del otro. ¿M? Eh, lo cual es una posibilidad, ¿no? De que esta rivalidad sea elaborada. ¿M? Otra posibilidad es que no haya elaboración de esa rivalidad y entonces lo que se produzca es esta repetición tanática, o sea, efectivamente cada éxito de un hermano es vivido como una pérdida del otro. ¿Eh? Le fue bien en la facultad, bueno, yo soy el que me va mal. Le va bien con las chicas, a mí me va mal. Está en el matrimonio al punto que en esto había un cuento que eran los hermanos Corsos,
que decía, uno come el higo y el otro le da diarrea. Uno da la conferencia y el otro se acuesta con las espectadoras, ¿no? En un cuento vinculado a los gemelos de Dumas, los hermanos Corsos, pero que muestra cómo muchas veces esa rivalidad se encarna en forma de repetición y entonces uno hace complementariamente lo que el otro necesita para sostener el lugar, ¿no? Entonces al exitoso o la exitosa le va bien, al obediente del padre siempre obedece y el otro es un rebelde, el otro fracasa para confirmar el éxito del primero, entonces se da lo que se conoce, ¿no?, como la estereotipia del vínculo fraterno. Se está estereotipado y nadie puede salir de ese lugar. Está como agarrados, como, no sé cómo decirlo de otra manera, están como, eh, sí, sujetados a una estructura que es sumamente rígida y que casi que se necesita de la oveja negra para que la otra oveja sea blanca, ¿no? Entonces, donde se exagera y se caricaturiza las complementariedades, las diferencias, pero además se las enfatiza en dirección, y uno podría decir en favor de uno y en desmedro del otro, pero creo que siempre en desmedro de los dos, ¿no? Porque él o la virtuosa o él o la responsable toma todas los aspectos más neuróticos también de los padres, sufriendo esa identificación en manera de rigidez, ¿no? Y la otra o el otro aparece como una persona descuidada, desprolija, con adicciones, etcétera, haciéndose como carne de todo, haciéndose carne de todos los desmerecimientos que concentra esa familia, ¿no? Entonces, esa rivalidad en Amores Perros, ¿eh? Implica directamente, y eso es muy interesante, que se ponga en los perros la crueldad de la interacción. ¿Eh? ¿Esto qué quiere decir? Que no hay posibilidades de que uno sobreviva al otro. ¿Ah? Eh, entonces, en ese sentido, así como en algunos mellizos hay una... Chao, nos vemos. Hay una mimetización absoluta. O sea, hay en algunos gemelos en donde no hay una diferenciación, en otros se produce casi que una pareja muy complementaria, que es como si fuera una pareja sadomasoquista, ¿no? O sea, uno sufre y el otro hace sufrir, pero ambos, lo que les decía, están enganchados en ese modelo. En Hamlet, el rey bueno, justo, parece que ha sido el rey muerto. Y Claudio es el perverso, ¿no? Eso también suele suceder. O sea, uno de los hermanos queda como sujetado a una ley, es obediente, es minucioso, lleno de culpa, con un montón de restricciones más obsesivas, y sumiso a eso. Y el otro o la otra, ¿no?, como un perverso o una perversa, una rebelde irrestricta, irrespetuosa o irrespetuoso de las reglas de intercambio, ¿no? Entonces se van ajustando en esa relación de manera muy, muy patética y muchas veces muy dolorosa, ¿eh? La representación en que uno juega el ideal y el otro el contrario al ideal, ¿no? Eh, esto eh, hay un psicoanalista que no me puedo acordar el nombre, ya me va a venir, ¿m? Que hablaba sobre la degradación o la idealización progresiva de los hermanos, ¿no? Esto de que en el último se te rompió el molde, o que el primero del molde fue el mejor y después se fue degradando. ¿M? En algún punto sí es cierto, tengo hermanos mellizos entre ellos y se da todo lo que estás mencionando. ¡Wow! Sí, es muy probable. ¿Eh? Pero no sé qué es todo, porque dije muchas cosas, ¿no? Pero lo que dice Silvia es que tengo hermanos mellizos donde entre ellos se da, por ejemplo, el mimetizarse, el hacer una empatía
furiosa, el intuirse, ¿no? La dificultad de establecer la diferencia. Pero no me quiero perder en lo que les estaba diciendo. Que por ahí existe esta teoría, pero no es que exista una teoría en la psicología, sino que las personas adhieren a una teoría implícita que es esta como la degradación de lo correcto o la degradación de lo bueno. El primero me salió bueno, el segundo más o menos, y el tercero es un tiro al aire, ¿no? Y les decía que hay un dicho, Cancifer se llama, el psicoanalista, que dice el primero se lo borda, al segundo se lo cose y al tercero se lo hilvana, ¿no? Es el primero de estos tipo bordar, vamos a mostrar un bordado mexicano, ¿no? Que es esto, así que se ve punto por punto, el segundo está cosidito, el tercero casi que tiene el hilván, ¿no? Eso está muy bueno, porque es esto de que el primero del molde fue bueno y el resto se fue descomponiendo. Esto funcionan como profecías de autocumplimiento. ¿Por qué? Porque las expectativas que generamos sobre los otros ¿eh? Hacen y moldean algunas cosas que ya son rígidas per se, ¿no? Es decir, el hermano mayor va a ser el hermano o la hermana mayor toda la vida. El menor va a ser el menor a no ser que venga otro y le sople la minoría, ¿eh? Entonces, hay algunas cuestiones en cuanto al orden y a la distribución del poder que ya por sí son rígidas, ¿eh? Que ya por sí son inamovibles. Entonces, nosotros podemos hacer de esto ¿eh? Una tragedia tipo Amores Perros, ¿no? Freud le daba mucha importancia a la posición que nacía en el niño y lo daba como una posición relevante en la vida ulterior y eso tiene razón. Yo, por ejemplo, soy el quinto de seis hermanos. Yo cuando vine ya, no sé, ya las cosas estaban jugadas. Y sí hay que reconocer que los hermanos más grandes, y al cuarto no tengo ni idea. Al primero se lo borda, al segundo se lo cose, al tercero se lo divana y al cuarto, no sé, roto por un descosido, quedará roto o descosido, ¿no? En ese sentido, los que formamos parte de familias muy numerosas, uno está más lejos de la neurosis de los padres, no sé si me explico. ¿Por qué? Porque hay mayores intermediaciones, aún en la furia, aún en la expresión del cariño, aún en la expresión, digamos, de eh, el cuidado o también de las exigencias, los últimos se van desilvanando, ¿no? ¿Es, es regla general que sucede eso? No, no sé si es regla general, pero sí, efectivamente, la atención. Soy la primera y me fumé toda la exigencia. Es así. Los primeros en ese sentido tienen que decirle a la María Reyes fumarse todas las exigencias o padecen más las neurosis de los padres porque están los padres más dedicados, están más puestos en el ideal. ¿Eh? Vos estás sostenido con alfileres. Sí, yo soy el quinto. O sea que eso de que el primero se lo borra, el segundo se lo cosa, el tercero se lo hilvana, qué sé yo, los otros estarán sostenidos con alfileres o directamente la tensión se lo surce, se ve o está deshilachado. Está bueno, más o menos, ¿no? Eh, pero sí es cierto que es mucho más perro los amores cuanto más pares son los tres botines. ¿Qué quiere decir? Si son dos hijos, ¿eh? O un hijo y una hija, acá me están escuchando toda la clase, mi hijo mayor y mi hija menor que se fue recién, es decir, hay más posibilidades de que se repitan algunas de las rivalidades de la pareja parental. No sé si me explico. Este es más parecido a mí, este es más parecido a vos, o este tiene, lo cual son barbaridades, porque los hijos son únicos e irrepetibles y tienen un montón de identificaciones de uno y de otro. Entonces, si los padres acentuamos eso, digo, este es igual que tu madre, o este es igual que tu padre, etcétera, lo que hacemos es depositarlo, lo rechazado, en ellos, ¿no? En Amores Perros no se sabe, como no se sabe en Hamlet, como no se sabe en el Rey Lear, ¿no? En el Rey Lear, la última, ¿eh? Que de las hijas son tres, Borenilda, Regaña y Cordelia. Cordelia es la amorosa que finalmente lo cuida, pero, ¿eh? Que finalmente lo cuida,
pero finalmente es como la que primera descarta al rey Lear, ¿no? Dice María Teresa Laza. En mis hijos gemelos se da mucho la empatía y la admiración mutua, a pesar de que viven en diferentes ciudades y tienen diferentes ocupaciones. Sí, por eso empecé diciendo, yo también fui la primera y lo siento que fui bordada. Le repegó eso, ¿eh? Sí, cuando digo que fue bordado es porque hay más detalle, más minuciosidad y además hay más inexperiencia en los padres. Hay más inseguridades, más cuestiones neuróticas, podríamos decir de alguna forma, ¿no? Eh, en ese sentido, ese celo, lejos de muchas veces proteger, es una carga que el otro tiene que sacárselo. Pero a la vez, y esto lo digo con intencionalidad, si esto con el timbre ¿quién te quiere fijar? Ah, ¿quién? Ah, pero a su vez, también esta elección, el primero, tiene ciertas distinciones. Entonces, si me explico, o sea, nada viene libre. El bordado también implica mayor atención y cuidado sobre eso. ¿Eh? Ah, terminé la clase en la aula de al lado. ¿De agua? ¿Que dejo la boca seca? Ah, entonces les decía, no, ¿me da un vaso de agua? Bueno, sí. Entonces les decía, hay una cosa que, además de esto, que el primero nace bordado, el segundo cosido, el tercero hilvanado, yo voy a decir el cuarto con alfileres, ¿m? Y el último descosido, eh, hay mucho del proceso identificatorio parental en el hijo mayor, ¿no? Y esto sí o sí genera rivalidades, ¿no? ¿Por qué? Porque es fácil que el hijo o la hija mayor se pongan en el lugar de esta identificación paterna, entonces sea más mandón, sea más rígido, sea más vinculado a la cuestión superyónica, y los otros van a tender a rebelarse porque no tienen la autoridad instituida. ¿Eh? Entonces, efectivamente, su forma de comportamiento es como contestataria a eso, ¿no? Eh, Así como la primera identificación es como inmediata, directa, especular, el otro hace mucho, muchísimo hincapié, ¿eh? en plantear la división, ¿no? Esto que les decía de dividir para reinar, ¿no? Entonces, y esto desbarajusta más al mayor. Entonces de ahí sí viene que, esto es lo que decía, lo que tiene que ver con la psicología. Si es así, yo soy también el mayor, es mucha responsabilidad que te imponen. Me pasé lo mismo, llegué primera. Claro, por eso todas hacen el curso. Las hermanas mayores hacen el curso por internet, cumple, están en horario, etcétera. Les mando un beso a todas. ¿Eh? Yo llegué primera. Y esto de llegar primero, obviamente que también tiene que ver con más expectativas, ¿no? O sea, entonces se sufre y se disfrutan mayores expectativas. Los otros que van, que se puede dar, y esto es lo que les decía, lo importante del curso de psicología, de Amores Perros, tiene que ver con aquello que no se hizo, que es dejar todo como si fuera un botín. Entonces, si es un botín, la gente se va a pelear como si fueran piratas y se van a matar como si fueran perros. ¿Por qué? Por el botín ese que se percibe como la herencia, que se percibe como el afecto o lo que sea a la Bibi, decía hoy, que me causó mucha gracia. Muerto el perro, muerta la rabia. ¿Eh? Es decir, acá también, o sea, muerto el perro, o sea, muerto el hermano, no hay más problema con la rabia, porque todo el botín pasa a ser mío, ¿no? Eso es muy, muy, muy obvio, ¿no? Eh, eh, sí, es cierto también que se traman, como les digo, otro tipo de narrativas cuanto más cruel es el entorno, ¿no? El cuento por excelencia de los hermanos son los tres chanchitos y Hansel y Gretel, ¿no? Cuanto más cruel es el mundo exterior, cuanto más desanimante, y cuando digo desanimante lo digo en sentido literal, ¿eh? Hoy mirá todas las hermanas mayores. El próximo va a ser un curso que se llama el mayorazgo. Anidia también. Cuanto más intenso es la presión que reciben desde los padres o el abandono, más posibilidades hay de desarrollar vínculos fraternos que sean contenedores. No, 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 no. Ay, muchas gracias. Me están tirando café hirviendo.
Eh, eh, Hay una película que recién me acordaba, que es muy bonita, que se llama Una serie de eventos desafortunados, que es con un humorista canadiense, que es Jim Carrey, que está eh, puesto en papel de malo muy bueno y que realmente es una fábula infantil preciosa para ver cómo empiezan a cooperar los hermanos o Narnia, ¿no? Narnia es la fantasía por excelencia. Dice Irene Pacheco Pen y contesta la hermana. Me prendo en el curso de mayorazgo. Dice, yo llegué a Titi 6 años después que mi hermana. ¿Eh? Ella 6 años siendo hija única. La cagaste a tu hermana. Hija, la jodiste, pobre Inés. Le sacaste la... Pero uno dice, le sacaste la exclusividad, pero también la liberaste. Bueno, esa es una de las características propias de la fraternidad, que es las características paradojales. Sí es cierto que te saque el puesto de más chica, de único, pero también te salve de lo peligroso que puede ser la exclusividad. ¿Eh? Yo soy la del medio, dice primera mujer. ¿Eh? ¿Qué tema en el medio? Sí, los del medio parecen los convidados de piedra, ¿no? Porque no sos ni el mayor ni el menor, entonces siempre están como mirando más al costado. Pero bueno, hay que tratar de evitar cuestiones que sean tan estereotipadas, sino lo que estoy diciendo es un pretexto también para hablar de esto, ¿no? De cómo puede, y qué es lo que vamos a trabajar en la próxima, hacer que no haya contención de la envidia, sino que la envidia se transforme en resentimiento, eso es muy estudiado por Melanie Klein, y que estos resentimientos activen fantasías que sean paranoides, y de las fantasías paranoides se actúe, digamos, eh, los principios de la agresión pura. Entonces me siento perseguido por mi hermano, entonces lo tengo que eliminar, ¿no? De esto, lamentablemente, mal que nos pese, no es de Shakespeare o no es de Amores Perros. Lo que pasa es que se ve, Anabel Carrizo soy rebordada, porque es la hermana mayor también. ¿Eh? Eh, Les decía que lo puede ver todos los días en juicios, ¿no? Por herencia, en disquisiciones donde efectivamente, si los padres no hicieron eh, el trabajo que requiere, que es no disminuir las diferencias, sino no acentuar las diferencias en términos de rivalidad, esto que estoy diciendo es muy importante. O sea, los padres no tenemos por qué eliminar las diferencias, al contrario, hay que celebrarlas, que sea varón, que sea mujer, que uno es más tímido, que el otro es más extrovertido, que uno es más... Esas diferencias son buenas, el tema no es transformar esas diferencias en preferencias que activan la rivalidad. ¿Está claro eso? Lo vuelvo a decir. Si los padres tendemos a decir estas cosas, si yo quiero a mis hijos iguales, lo decía hoy Mercedes Bustos, está bueno decir yo los amo, ¿eh? Y los amo a todos por igual. Sin embargo, lo que no tengo que eliminar es la diferencia. ¿Eh? En ese punto, sí, el del medio es que se conduce más hábilmente y los últimos somos más autónomos, eso siempre es así, ¿no? Porque estamos menos pendientes de la mirada paterna, ¿no? Que nos estén mirando a ver qué estamos haciendo, que nos estén controlando, entonces tenemos más ejercicio de la libertad, ¿no? En ese sentido les decía que la función de los padres ¿eh? Es obvio que respetar esas diferencias, pero no hacer de las diferencias las preferencias, ¿no? Que producen la alimentación de un amor eh, que conlleva un desamor para otros, ¿no? Entonces, como este es parecido a mí, o como este me hace acordar a mi abuelo, o como este al abuelo, o este es igual a la mamá, entonces hay una diferencia que se hace preferencia o que se hace o o se ignora, o se combate, o se hace fruto de un amor exagerado, ¿no? Esto está clarísimo en Amores Perros. En Amores Perros, eh, el, el primer heredero, que me parece que es Emilio, ¿eh? Es el hermano mayor,
Entonces se quedó con la chica, nos guste o no, y es el que se queda con el favor de la madre. Y el otro lo único que puede hacer es daño. Parece que está programado para hacer daño, ¿no? Eh, eh, en esto hay que ser muy cuidadoso porque también al primogénito se lo suele tomar como el heredero, ¿no? Y entonces en esto del heredero se desarrollar cuidados que sean excesivos, formas reactivas de control, ¿no? O también estar muy atentos a las diferentes simbiosis que se pueden producir, no solamente entre los hermanos, la indiferenciación, sino también entre algún miembro de la pareja parental y un hijo. Yo quería llegar, sí, sí vamos a llegar, eh, a una de las expresiones más comunes y más difícil de comprender, que es la parábola del hijo pródigo, ¿no? Esa la conocen todos, ¿no? La parábola del hijo pródigo es un señor que tenía dos hijos, fíjense qué temas comunes, les decía, eh, de Caín y Abel, y ahora vamos a la parábola del hijo pródigo, en donde efectivamente se había estereotipado, uno era como yo ideal del padre, y que era el mayor, creo también, parece que era el mayor, que era el primogénito, y entonces seguía el orden religioso, era trabajador, era una persona respetuosa de su padre y de su madre, o sea, prácticamente era una extensión de la idealización que se puede producir en un hijo, ¿no? Y el otro, en algún momento, parte, y esto es muy importante, porque es ahí la forma en que uno comprende lo de la importancia de la rivalidad, ¿m? Fuera de la ley. Eh, el padre les da una herencia y uno la hace crecer, prospera, cultiva, y el otro se va de joda, la despilfarra, quema todos los cartuchos, se toma toda la libertad, porque muchas veces es eso, ¿no? La restricción de la libertad versus la libertad y el despilfarro. ¿M? Y finalmente, todos conocen eso, que en la parábola del hijo pródigo, al volver el hijo, el padre realiza una fiesta, celebra su vuelta, aunque el primogénito esté obviamente enojado, y esto es lo más común, ¿no? Entonces, por ahí los hijos dicen, y vos a fulano, que se porta como la merda, que no te hace caso, que no terminó la facu, que lo tratás o le has dado mejores cosas. En principio no es una objeción irracional. ¿Por qué? Porque va en dirección al sentido común, al que todos seríamos iguales frente a la ley. Pero lo primero que se constata es que ningún hijo es igual al otro frente a esa ley. ¿Por qué? Porque la celebración no es eh, por la vida licenciosa que se tomó el hijo menor. La celebración no es por las libertades que se tomó y por lo que no hizo. La celebración tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con que a pesar de que fue el más desobediente de los hijos, el más alejado, por decirlo de alguna manera, de las reglas paternas, el que más desobedeció, lo que festeja el padre es el retorno a la casa. ¿M? Es decir, lo que celebra, hoy, ¿puedo abrir la gata? Lo que celebra es que efectivamente recupera la pérdida. Y esto es lo que puede producir más diferencias y rivalidades. No sé si me explico. Cuando hay un hijo con alguna adicción, cuando hay algún hijo con algún problema neurológico, cuando hay algún hijo con algún problema que no esté estrictamente vinculado a una cuestión biológica, a una discapacidad, donde aún así siempre los hijos sanos, por decirlo de alguna forma, pueden hasta celar un poco el exceso de atención, aunque puedan comprender éticamente que el otro necesita más ayuda, que necesita más ayuda que el resto. Y pueden inclusive cooperar con ese hermano,
pero lo que siempre hay detrás es un dejo de celos, ¿no? En realidad, lo que dicen ustedes bien es que el Señor festeja el retorno, pues festeja efectivamente reparar la pérdida de su hijo. Pero en esta decisión de que el que tiene más problemas es el que más hay que ayudar, eh, rivaliza con la que este que es el mejor es el que más hay que ayudar. No sé si me explico. Y la lectura, nunca la lectura que van a hacer los padres es la lectura fraterna. O sea, la lectura que hace un hijo, no lo lee respecto de los esfuerzos o las trayectorias vitales del otro. ¿Mm? Es decir, en cambio el padre sabe cómo nació, qué sufrimiento tuvo al nacer, cómo fueron sus primeros años, qué dificultades tuvo, etcétera. Entonces, en ese sentido, los hijos no pueden hacer esa lectura. ¿eh? Inclusive, los padres hacen otras lecturas que también son las que se silencian y están más puestas en las preferencias o en las deferencias, es decir, si el primer hijo, si vino buscado o no vino buscado, si efectivamente vino después de dos o tres pérdidas, si en realidad vino para hacer la pieza de reconciliación en la pareja, o todo lo contrario, en el peor momento cuando estaban, se quedó embarazada y vino este hijo, porque no solamente es la posición entre los hermanos, sino que vuelvo a decirles, es los hermanos en relación a ese supuesto botín paternal o familiar, ¿no? Es decir, eso que hay que dividirse, afecto, plata, dinero, y que muchas veces hay efectos de desplazamiento, ¿no? O sea, la gente, yo siempre digo que por ahí no está puesto solamente en el dinero, no es solo por la cantidad de dinero que haya, ¿m? Sino que esa cantidad de dinero o esos dos repasadores, o sea, dos repasadores y un almohadón, pueden ser donde se desplaza la rivalidad y la competencia hasta llegar a mordidas o, ¿cómo se dice? No sé cómo se dice cuando el perro agarra sin soltar. ¿m? Mordidas, vamos a ponerle mordidas, ¿eh? En donde llego hasta la muerte del otro, ¿no? Esto es lo que les decía esta mañana de la metáfora del perro, ¿no? El perro eh, Coffee que cuando se va el que tiene que administrar, que de alguna forma tratar al inicio de regular la agresión entre los hermanos y las hermanas, y después dejar que esa regulación lo hagan los hermanos ya adultos, ¿no? Entonces cuando se va el vagabundo, el asesino, el chivo, efectivamente todo el poder destructivo del perro cae sobre los más frágiles, matando hasta el último, ¿no? Porque esa sería la expresión de la mayor crueldad del poderoso, ¿no? También hay formas inversas de hacerse, ¿no? Es decir, que esta posibilidad de eh, eh, abusarse de la posición de ser el menor, ¿no? O al que se le perdonan las cosas, o al que tiene más dificultades eh, para salir adelante, ¿no? Entonces, en esa dirección es que podemos ir entre los dos polos, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿cuál sería la posición más sabia? Y tratar de estar siempre atento a esos equilibrios y desequilibrios. Y entendiendo también que en los hermanos hay preferencias, ¿no? Hay preferencias entre ellos mismos, cooperaciones entre ellos mismos, simpatías o antipatías, ¿no? En este sentido, lo que digo es que hay maneras en que esas rivalidades se resuelven y distancias. Cuando digo distancias, efectivamente lo que es, ¿no? Cuando estoy diciendo que hay distancias, ¿eh? ¿Cuánto es la proximidad o la lejanía? En este sentido, la proximidad o la lejanía que pueden tolerar las rivalidades o las cooperaciones entre hermanos, ¿no? De hermanos o hermanos que se aman profundamente y casi que no pueden tolerar la distancia entre unos y otros. Necesitan verse, hablarse permanentemente, brindarse afecto, contención, y entonces
me es necesario, me es necesaria mi hermana, ¿no? Porque confío, porque siento que me guía, porque siento que está al lado mío, que es un hombre en quien puedo confiarme, porque cumplen todos esos requisitos, ¿no? Y en algunos puntos, lo que decían algunas de las hermanas, de las señoras que tienen hermanos gemelos o mellizos, o de una gran dependencia, que eso también puede establecerse, en donde uno siente que un hermano o que una hermana es como un brazo, ¿eh? O como una pierna, o sea, siente que es una parte de uno. Bueno, esa distancia tan próxima puede ser el alejamiento de expresiones como dice la gente, para mí mi hermano murió, o para mí mi hermano está muerto, ¿eh? En el sentido de que esa lejanía ¿eh? Es muy, pero muy, muy, muy necesaria porque no se tolera la rivalidad, porque lo que se toleraría es como la muerte. En ese sentido le damos muerte de forma simbólica, si pueden está muerto, o sea, no hay nada, es como si me hubieran cortado el brazo. ¿Eh? Dice, el chivo mejora su imagen, se higieniza, corta las uñas y el pelo y se va. ¿Por, por qué no busca a la hija? ¿Por miedo al rechazo? Bueno, en la que viene, ¿eh? ¿Quién me está preguntando? ¿Inés? No, la Titi. Eh, vamos a empezar a charlar sobre ese otro tipo de relaciones. ¿M? Las relaciones que son entre padres e hijos cuando es necesario una redención. Porque lo que es necesario, sí, yo creo que me parece que puede ser un miedo al rechazo. Lo otro es porque es un amor inmerecido, ya vamos a trabajar sobre eso. Y por otro lado, no nos vamos a ver la película directamente la semana que viene, sino que vamos a terminar de cerrar con esto y hacer la introducción para la otra, en donde vamos a ver más conceptos de psicología, en donde eh, aparecen efectivamente en Amores Perros se ve con toda claridad las ausencias o las, casi les diría que muertes en vida de los progenitores y en carácter simbólico, y la búsqueda de redención, ¿no? Cuando digo la búsqueda de redención, es porque sería bueno que escuchen el mensaje en Amores Perros de él, que dice yo hace ciertos años elegí otras cosas en lugar de tu madre y de tu hija. Y además también se lo ve que él se acerca ¿eh? al velorio de su ex mujer, o algo así, se acerca a una mujer y dice, ni siquiera te acerques a la hija, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces la redención puede ser conservar la distancia. Es medio loco esto, pero hay veces que la redención de una persona no está en su acercamiento, sino en mantener la distancia, no la distancia social en este caso, sino la distancia afectiva o anímica, porque muchas veces me acerco y lo destruyo, ¿no? Me acerco y lo destruyo. No puedo estar cerca porque tiendo a destruirlo, cosa que es muy terrible y es muy doloroso. Bueno, ¿cómo andan? ¿Eh? Por ahora hemos terminado la clase. ¿M? Que vieron que nosotros tenemos la particularidad de, en vez de tener una clase a la semana, tener tres. ¿Eh? Tres de una hora en las cuales podemos conversar. Pero me parece que más allá de la película que ha sido muy dura, el tema de la fraternidad las ha fraternizado más. ¿M? Eh, bueno, eso necesitamos, ¿no? Les decía, son momentos muy difíciles para la supervivencia institucional, muy difíciles para la vida en comunidad, muy difíciles para sobrellevarlo solo, muy difíciles también para que ustedes estén ahí, muy difíciles para nosotros estar acá y sacar fuerza de voluntad y de deseo cuando no tenemos lo que más buscamos. Y esto implica muchas reestructuraciones institucionales, muchas muy dolorosas, muchas muy tristes y otras que son inevitablemente necesarias, ¿no? Entonces en esto sí es algo como Amores Perros, hay veces que uno ve cosas y dice, bueno, ¿qué es lo interesante de esta película? Que se finaliza, ¿eh? ¿Qué es lo bueno de esto? Que es una película, ¿no? Porque es dolorosa y quizás vamos a ver otra que ninguna de las de González Iñárritu eh, eh, son películas muy elevadas para levantar el ánimo, lo digo por Olga Marzolini y otros, ¿no? Pueden no verlas si quieren. ¿Por qué? Porque en realidad son un puente para abordar temas que no son tan felices, ¿no? De acuerdo a lo que venimos viendo. Entonces,
Entonces González Iñárritu en las películas que Iñárritu, y capaz que veamos más, porque hay algunas muy fantásticas como Berman y otras como Beautiful que lo acercan más a la religiosidad, ¿eh? Así que le vamos a dar con algunas películas que no son lindas. Cuando digo no son lindas, es que no tienen eso de esa belleza, sino que al contrario, tienen la crudeza de la crueldad, ¿eh? Que es sobre lo que nos vamos a meter un poquito, ¿eh? Pero no nos vamos a meter desde ese punto de vista, sino que nos vamos a meter de una manera ¿eh? muy, muy tangencial para entrar a temas como difíciles que es el sentido que tiene la vida, ¿no? El sentido que tiene la vida y el sentido que tiene la vida en la forma en que la vivimos. ¿M? Así es que, salud. ¿Eh? Hola Beatriz, mira Beatriz, hace tiempo que no veía a Beatriz Granjeto, excelente clase. Bueno, me alegro que les haya gustado, me alegro que les haya gustado, ¿no? Yo tomo un tiempo como para armar las clases y tratar de dividirlas en tres cuotas, ¿no? En tres pedacitos, cosas que lo vean lo de la mañana, lo vean lo de la tarde, lo vean lo del lunes, entonces todos puedan disfrutar de poquito las cosas e ir procesándolas. ¿M? Bueno, eso ha sido Amores Perros, Amores Perros. Ya vamos a ir con las otras, que no son tampoco muy pum para arriba, como les decía. Vamos a ver 21 gramos, que es la fragmentación absoluta. La fragmentación. No, no vivís, que no hay belleza. Hay veces que el retrato de la realidad es la no belleza. La fragmentación absoluta en la narrativa. Oh, cuánto me alegro, Beatriz. ¿eh? Eh, y vamos a ver el sentido del legado, otro tipo de cosas, pero a través de películas que yo desde ya les digo, si ustedes quieren, pueden venir a la clase y no ver la peli, ¿eh? Lo mismo que hacíamos. ¿eh? De todos modos, les hemos mandado el link, uno que mandó la Tele Reyes y yo les he mandado para que veamos esta película. Y como plus, digamos, para seguir juntos el año, como el ritmo este es muy raro, seguramente, oh, la tele que está quebradita, vamos a ver más directores, vamos a ver más directores. Ahí he estado viendo otros que nos mejoren el ánimo, que nos pongan más para adelante. Pero bueno, lo de las relaciones fraternas, después vamos a ver lo de la crueldad y la banalidad del mal, ¿m? Que son cosas de carácter más filosófico que psicológico, pero hacen mucho a nuestros pequeños gestos de odio o los gestos de amor, que son tan necesarios. Bueno, me alegro que estén contentos con la clase. Yo también estoy muy contento de haberlos visto. Ahora sí, vecinos, disculpen la interrupción. La próxima clase que tratamos, lo que pregunta Irene, voy a hacer como... uy, qué amor la tele. Mando un link mejor. Nosotros vamos a ver, les decía, varias de González Iñárritu, ¿no? Primero porque es mexicano. ¿Y por qué digo que es mexicano? No porque yo sea fanático de los mexicanos, sino porque nos trae una realidad más latina, ¿no? Es decir, vieron que si hay algo que tuvo esta es el latinazgo, por decirlo de alguna forma, de México. Eh, pero además, eh, porque aborda temas que son difíciles, que uno inclusive, yo les digo, pueden ver la película en cuotas, ¿no? Entonces vamos a ver 21 gramos, vamos a ver Beautiful y vamos a ver Babel. Ninguna de ellas eh, es una comedia. Al contrario, son más duras que la mierda. Pero en todas y en cada una de ellas, uno puede empezar a desilvanar y desilvanar y desilvanar y desilvanar para las que están bordadas. Eh, y en ese desilván aprender muy mucho. Porque no se aprende solo de lo bello, ¿no? También se aprende eh, de la, de la dureza, ¿no? Y de la crudeza, que por suerte la dejamos limitada a una peli, ¿no? Y cuidándose mucho. El que sienta que no, cambia, lo mismo para venir a la clase, lo mismo vamos a tener una clase. ¿M? Si soy fanático que de México, sí, pero tengo cosas en México que me parecen muy duras. Bueno, che, ha sido un placer. Besos, tengan linda semana. Ahora se ha puesto soleado o gris, no veo desde acá porque me cambié para enchufar la máquina. ¿eh? Muchos abrazos y besos. Chao, nos vemos.